Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Soy Darío Robinson, estamos acá en una alianza entre Telefutura y La Calle Habla. Estamos con Pamela Troya, una de las activistas de la comunidad LGBT acá en el Ecuador, y pues sigue la lucha. Bienvenida. Sigue la lucha por el matrimonio igualitario. Muchas gracias por esta pequeña entrevista. Pues bueno, en la parte de atrás podemos ver a la Corte Constitucional que si realmente hace lo que tiene que hacer, podríamos tener matrimonio igualitario el día de hoy. Recordemos que la lucha por el matrimonio igualitario ya lleva casi 6 años en el Ecuador. La iniciamos mi pareja Gabriela Correa y yo el 5 de agosto del 2013. Nos presentamos justo en Quito, en el sector de San Blas, en el registro civil, solicitando matrimonio y abriendo así la lucha por el matrimonio igualitario. Una vez que tuvimos la negativa del registro civil, presentamos una acción de protección, la cual también llevó una negativa en primera y segunda instancias, y finalmente presentamos una acción extraordinaria de protección en junio del 2014, que en diciembre del 2014 la anterior Corte Constitucional admitió en trámite, y desde ahí no pasó nada. ¿Por qué hay estos nuevos bríos en la lucha por el matrimonio igualitario? Gracias a que en enero del 2018 se hizo pública la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que determina que los estados que forman parte del Pacto de San José, incluyendo Ecuador, deberían ampliar sus legislaciones y permitir el derecho del matrimonio para las parejas del mismo sexo. Gracias a esta argumentación y este documento jurídico internacional, la Fundación Pacta lo que hizo es presentar, igual que en el caso de Gaby mío, parejas en el registro civil para solicitar matrimonio. El registro civil continuó en su negativa, y esto es lo que pasa con el caso de Efraín Soria y Javier Benalcázar, que nos une el día de hoy. Ellos se presentaron en mayo del año pasado en el registro civil, y el registro civil les negó, pese a existir ahora la opinión consultiva 2417. ¿Qué pasó ante esa negativa? Pues la Fundación Pacta, que patrocinó el caso, presentó la acción de protección ya incorporada en su cuerpo legal de la acción de protección a la opinión consultiva 2417, y esta tuvo negativa en primera instancia. Luego se apeló y se llegó a segunda instancia, y es esta Corte Provincial, la segunda instancia, la que decide suspender el proceso y hacerle la gran pregunta a la Corte Constitucional, que se llama Consulta de Constitucionalidad de Norma, sobre si la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante o no para el Ecuador, es decir, si es obligatoria o no para el Ecuador, sin la necesidad de reformar la Constitución y sin la necesidad de reformar las leyes secundarias. En ese sentido, esta consulta de norma recayó en el juez Ramiro Ávila Santa María el 6 de marzo de este año, y el 29 de marzo de este año se generó la audiencia, en la cual el juez Ramiro Ávila escuchó las partes a favor, las partes en contra. Afortunadamente fuimos muchas las partes a favor, y el día de hoy lo que está sucediendo en la Corte es que el juez Ramiro Ávila está presentando su proyecto de respuesta a esta consulta de norma. Si la respuesta es en función de la pregunta, el Ecuador debería tener matrimonio igualitario en función de tener la obligatoriedad de cumplir la opinión consultiva, sin la necesidad de reformar nada. Es decir, no necesitamos que se reforme la Constitución y que se reformen las leyes secundarias para que finalmente exista matrimonio igualitario, y es lo que estamos esperando el día de hoy. Muy bien, coméntanos, ¿cuál sería el siguiente paso en caso de que la respuesta sea favorable o sea lo contrario? A ver, si es favorable, el siguiente paso, nada, casarnos. Si la respuesta es negativa, aún existe una segunda consulta de norma que fue sobre otra pareja, no de Efraín, sino de otra pareja. Y esta consulta de norma que se dio en primera instancia no pregunta sobre la opinión consultiva, pregunta sobre leyes internas del Ecuador, pregunta sobre si las leyes secundarias del registro civil, de datos civiles y la del Código Civil están siendo discriminatorias al solo definir el matrimonio como la unión entre hombre y mujer. El juez que tiene a cargo esto, que es Dalí Lozada, tiene que igual seguir el mismo trámite que Ramiro Ávila, y finalmente tendríamos de nuevo que estar aquí afuera de la Corte ya por esta nueva respuesta que daría la Corte en función de esta pregunta, de esta otra pregunta, que también puede permitir el matrimonio igualitario en el Ecuador. Ahora, si estas dos consultas de norma salen negativas, aún tenemos mi acción extraordinaria de protección que reposa, admitida a trámite desde diciembre del 2014 en la Corte. Tarde o temprano la tienen que tramitar, y eso también va a permitir el matrimonio igualitario en el Ecuador. Ahora, supongamos que se tramita y también es negativa. Tenemos, y ese sí es nuestro as bajo la manga, tenemos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que ya sabemos cuál es su respuesta. Y su respuesta es la opinión consultiva 2417, donde ya determina que las personas y las parejas del mismo sexo deben tener derecho al matrimonio. ¿Por qué no están las otras organizaciones acá? ¿Será que están divididos o no? ¿Cuál es la opinión suya frente a estos? A ver, primero es un día laborable. Ya, entonces, perfecto. Eso es un gran impedimento. No todos podemos estar acá. Hay muchos quienes no pueden pedir permiso, etcétera. Entonces, ese es un ¿Hay limitante. división entre la comunidad LGBTI, lo que se dice, por ejemplo, lo de la federación, que usted antes lo comentó? A ver, no creo que exista una comunidad, primero.
Tampoco creo que exista un movimiento, y es mi criterio muy particular. Yo creo que existimos activismos y existimos personas y existimos organizaciones en función de varias luchas. No solo el matrimonio igualitario. De hecho, recordemos que cuando nosotras empezamos la lucha por el matrimonio igualitario, muchas organizaciones se opusieron y dijeron que la unión de hecho era suficiente. Entre esas la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI, que ahora se ha juntado a la lucha, casi que diciendo que ellos son los que iniciaron la lucha, cuando no fue así. ¿Politizaron entonces este proceso? Politizaron, y finalmente hubo inclusive un boletín donde ellos dicen que la lucha del matrimonio igualitario empezó hace 20 años. Por favor, la lucha empezó hace 6 años, cuando Gaby Correa y yo nos presentamos en el registro. Ha de haber sido que ellos fueron los que lucharon hace 20 años. A ver, hace 20 años recién estábamos viviendo la despenalización de la homosexualidad. En ese entonces recién la gente se estaba sintiendo persona, o sea, me explico, ni siquiera podíamos pensar en matrimonio igualitario. Recién Argentina en el 2010 fue el primer país en América Latina que conquistó el matrimonio igualitario. Entonces, solo basta hacer una recopilación histórica, mediática, sobre cuáles han sido las luchas a lo largo del tiempo en el Ecuador. Y el tema del matrimonio igualitario no suena sino con Gabriela Correa y Pamela Troya y los activismos que en ese momento nos juntamos para iniciar la lucha por el matrimonio igualitario. Sí, festejo que ahora sea el tema de moda para muchas organizaciones y activismos LGBTI el tema del matrimonio igualitario, que nos ha costado a nosotras nuestra propia vida, porque hemos puesto nuestra cara en función de la lucha y del activismo por el matrimonio igualitario. Lo que sí quisiera es que no lo llamen homosexual, porque nos ha costado muchísimo tiempo que se llame matrimonio civil igualitario. Civil, ¿por qué? Esto es un Estado laico y estamos exigiendo poder acceder a un contrato civil, ¿ya? E igualitario porque lo que queremos es que la institución que ya existe sea de acceso igualitario para todas las personas. Si tú lo llamas matrimonio homosexual, lo estás guetizando, estás diciendo que nosotros como homosexuales queremos una institución paralela que sea solo para nosotros. Y no queremos eso, queremos el mismo trato igualitario, el mismo acceso igualitario, sin que la orientación sexual sea una razón de discrimen para poder acceder a esta institución. Cuando se aprobó el matrimonio civil en la Constitución, ¿quiénes eran los beneficiados? A ver, la Constitución no aprueba el matrimonio. Cuando se consideró en la Constitución del matrimonio, el matrimonio de unión de hecho, perdón, la unión de hecho me refiero. ¿Quiénes fueron los beneficiados ahí? A ver, hace poco justo leí en uno de los medios de comunicación que de las últimas parejas que se han unido, de hecho el 97% han sido parejas heterosexuales. Quienes precisamente están en contra de... Y el 3% ha sido parejas homosexuales. Y recordemos que quienes luchamos para que en las reformas de las leyes secundarias se ponga la unión de hecho como el quinto estado civil, que no era estado civil y que no era registrado en la cédula y que tú tenías que andar con tu documento notariado para poder demostrar la unión de hecho, fuimos nosotros. Y gracias a nosotros, las parejas heterosexuales ahora pueden ir a la notaría, registrar su unión de hecho y después ir a la cédula y decir que están unidos con fulano, sutano. Y poder tener la garantía que en su cédula se diga rápidamente que estás unido con tal persona. Esa fue una lucha que no la hicieron las personas heterosexuales, que la hicimos los activismos de la diversidad sexogenérica en el 2014 y 2015 y que finalmente logró que la unión de hecho sea el quinto estado civil. Ahora, el que nosotros tengamos matrimonio no va a impedir que la familia tradicional siga existiendo, ni que las parejas heterosexuales se sigan reproduciendo, no va a acabarse el mundo, no van a llegar los 4 jinetes, no va a pasar nada. De hecho, tanto es así que a lo largo de la historia hemos existido. Gaby y yo, por ejemplo, 10 años llevamos juntas y hemos hecho nuestra vida, nuestra relación de pareja y no ha pasado nada. Lo que sí va a pasar cuando exista matrimonio igualitario es que Ecuador va a estar un pasito adelante hacia la consecución de ser un país, una sociedad más justa y más igualitaria, o menos injusta. Porque no es que el matrimonio igualitario lo resuelve todo para las poblaciones LGBTI, pero sí realmente va a ser un paso importante, pero y vamos a seguir luchando hasta que tengamos todos los derechos. No queremos, y esto es una cosa importante, no queremos dar derechos adicionales o privilegios especiales por ser maricones, no. Lo que queremos es que nuestra orientación sexual no sea una razón de discriminación en ningún aspecto de la cotidianidad de la vida y del acceso a los derechos y las instituciones. ¿No es muy fuerte el término maricón? Verás, para mí es un tema de reapropiación. Porque nos dicen maricones para discriminarnos, para señalarnos. Yo me digo maricona porque yo me apropio y me adueño de esa palabra y me siento desde un lado positivo. Para decirles no me importa y no me afecta que me digan así, no me importa que me digan tortillera, porque estoy orgullosamente tortillera, repera, maricona o como me quieran llamar. Porque creo que es importante que no hagamos eco del odio que nos quieran lanzar, sino que sepamos dejarlo ir y finalmente demostrar que lo que estamos pidiendo es una exigencia que va a hacer al Ecuador un lugar y un país mejor. No estamos queriendo que este país se acabe, estamos queriendo que este país sea más justo y más igualitario, y eso es positivo. Y además lo estamos haciendo quienes lo hacemos por amor. Mi relación con Gaby es real, llevamos 10 años juntas. Y por último, ¿a quién le cuestiona a una pareja heterosexual la razón por la que se quiere casar? Muchos no se casan por amor, muchos no se casan porque realmente ven en eso
un ideal, ven quizá un tema de conveniencia y nadie les discute y está muy bien porque es su derecho. A nosotros sí nos quieren recriminar que si nos casamos por amor, que si somos promiscuos, que, o sea, y si tenemos unas relaciones duraderas, preguntemos cuánto duran las relaciones heterosexuales o qué está pasando en el seno de las familias tradicionales. Ha sido muy buen el trabajo de investigación que han hecho, por ejemplo, las organizaciones feministas, donde han señalado el incesto, la violación, el maltrato, la violencia que existe dentro del seno de las familias tradicionales. ¿Y quién está cuestionando eso? Somos nosotros, los activistas de derechos humanos, quienes estamos poniendo el dedo en la llaga y señalando justamente que los grupos pro vida están ensalzando familias tradicionales que tienen muchos problemas y que el Ecuador vive un gran problema de violencia intrafamiliar y de femicidios año a año. Eso es lo que tenemos que señalar y juntarnos todos para luchar por eso, contra eso. Pamela, ¿ustedes tuvieron algún acercamiento con el ex gobierno de Rafael Correa? Porque se decía que era un gobierno que defendía estos derechos y todo eso. De hecho, Dayan era parte de ese gobierno. Entonces, ¿cuál fue la postura de ustedes? ¿Por qué si es que era así, por qué en ese gobierno no se logró lo que están queriendo luchar ahora? A ver, era muy fácil decirse anticorreísta en esa época. En esta época es muy fácil decirse anticorreísta. En esa época era muy arrecho decirse anticorreísta y yo era de aquellas pocas personas que tuvo la valentía de decirse anticorreísta porque lo era y lo sigo siendo. ¿Qué pasó? Recordemos que en diciembre del 2013 Correa salió en una sabatina a decir que él ha sido el primer presidente que se ha reunido con los activismos del LGBTI. Hizo una acotación interesante. ¿Les invitabas al almuerzo? Dijo: me he reunido con el ala, más o menos, estoy parafraseando, con el ala coherente del activismo LGBTI, porque con quienes me reuní no quieren el matrimonio igualitario, están súper conscientes de que no es necesario el matrimonio igualitario, con esos me reuní. ¿Y quiénes eran esos? Dayan Rodríguez y compañía. Entonces, desde un principio, el acercamiento que hubo de los activismos, entre comillas, del LGBTI al gobierno de Correa, eran los activismos correístas. Recordemos que en la época del correísmo, el correísmo lo que hizo es dividir todo movimiento social y crear organizaciones paralelas que eran cajas de resonancia de sus propios discursos, además atentatorios a los derechos humanos. Y eso pasó con todo movimiento social, incluyendo el activismo LGBTI, que tuvo su ala LGBTI, que ahora es la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI, todos correístas. Y en ese sentido siempre hicieron eco del discurso correísta. Y el discurso correísta en ese momento era no al matrimonio igualitario. Y así lo decía la Federación, Dayan y todo su equipo. Y así lo dijo, y eso es público. Tú puedes buscar en el YouTube y ver la declaración de Correa en función de eso y decir que se ha reunido con el ala LGBTI, que está consciente que no es necesario el matrimonio igualitario. Puedes ver las declaraciones de Dayan Rodríguez en función de su negativa a la lucha por el matrimonio igualitario. Y ahora con el actual gobierno, ¿cuál ha sido la postura? ¿Están teniendo algún acercamiento? No, o sea, el actual gobierno tuvo un acercamiento, entre comillas, lanzó a la vicepresidenta Vicuña, que ahora está en procesos de investigación por corrupción, y hubo un acercamiento de algunos activistas, que no ha provocado absolutamente nada, o sea, simplemente fue un acercamiento que en teoría iba a provocar políticas públicas a favor de la diversidad sexogenérica, pero que no hay ningún resultado. Lo interesante del gobierno de Lenin es que ha dejado hacer lo que no pasaba con el gobierno de Correa. ¿Cree que hay independencia? Yo quiero pensar que sí, porque los jueces y juezas que ahora conforman la Corte Constitucional son probos y han venido de un proceso de selección muy importante, muy selectivo, muy técnicamente desarrollado. Lo que no pasaba con la anterior Corte sí estaba conformada por jueces obsecuentes. Si no, recordemos a Pamela Martínez, que justamente, lamentablemente hoy día, en las noticias salió que fue acuchillada dentro de la cárcel de La Tacunga. Ella es parte del proceso de corrupción que ahora se está tramitando o se está tratando de arroz verde. Entonces, ella era jueza de la Corte Constitucional anterior. La anterior Corte Constitucional estaba constituida por gente que simplemente hacía eco de las decisiones que quería tomar Correa. Entonces ahora, yo quiero pensar que esta nueva Corte, que ha sido muy expedita en evacuar ágilmente todos los procedimientos que les ha llegado, los procesos, va a hacer lo mismo con este. Tengo fe. Quiero pensar que es positivo que ahora esté en manos de esta Corte y no del anterior, nuestro caso, que ya te digo, la causa del matrimonio ha llevado muchísimos años y no ha pasado nada. Bueno, tuvieron las declaraciones de Pamela Troya, un mensaje para la gente que quiere seguir apoyando, pero que lamentablemente no estuvo por acá por ser día laboral. Bueno, yo creo que las redes sociales son muy importantes para ejercer presión. Estamos con el hashtag matrimonio igualitario EC en Twitter sobre todo. Lo que les pido es que con ese hashtag y con esa etiqueta pues lancen sus mensajes, sus tweets, sus trinos,
positivos, que también en su Facebook, en su Instagram, manden mensajes positivos. Esta presión mediática es importante, el que nos estemos convocando aquí, el que los medios de comunicación nos entrevisten es importante. Le hace ver y le hace sentir a la Corte Constitucional que los ojos están puestos sobre ellos y que va a depender mucho de su decisión el que el Ecuador se ponga finalmente en el lado correcto de la historia. Muchísimas gracias, estuvo con nosotros Pamela Troya, pues soy Darío Robinson, agradecer a la Alianza de la Calle Habla de Esmeraldas y a TV Futura.